las peleas más increíbles y populares de todo Record of Ragnarok, en donde por primera vez veríamos a un dios defender a la humanidad, gracias a que alguna vez fue humano, enfrentándose a Zero Fuku, el dios de la desgracia, quien llegó a sentir envidia por él. Soy el Komaku y hoy hablaremos de Buda, el hombre que alcanzó la iluminación y su pelea con Zero Fuku, uno de los mejores momentos de todo el anime de Shumatsu no Valkyrie, y también uno de los más populares en todo este anime. Buda nació siendo un príncipe de un pequeño país el cual no tenía carencia alguna, bajo el nombre de Gautama Siddhartha, dotado del mejor estatus social, próximamente el rey de su pueblo, alguien bastante prometedor. También supo ganarse el corazón de su gente, pues este les trataba bien, y en varias ocasiones no temía de compartir un poco con ellos. Incluso los dioses lo destinaban a ser el rey del mundo algún día. En un principio él estaba de acuerdo con ser el próximo rey, o al menos eso es lo que creíamos. Para él, el destino era ser libre, algo bastante curioso, pues lo próximo que le preparaba la vida era ser rey. ¿Cómo alcanzaría la libertad bajo este cargo, si lo único que le daría era más ataduras al mundo? Una charla con Hataka, el rey de Malaha, a quien consideraba su hermano, le hizo cambiar su perspectiva de manera drástica, pues este se encontraba enfermo, por lo que presentía que su final se acercaba. Es aquí donde él realmente se planteó lo que hizo en su vida. Hermano Yataka, tú eres feliz, ¿verdad? Hasta ahora pensando solo en la felicidad de los demás. Después de todo, ¿a quién le perteneció mi vida? Aquella charla le abriría dudas infinitas en su cabeza, pero no sería hasta que Hataka falleció que Buda se dio cuenta del destino que le esperaba si aceptaba ser un rey, alguien que entrega su vida en pro de los demás. Él sabía que Hataka no fue feliz, irrumpiría en el funeral de su ser tan querido y cumpliría uno de sus deseos, ver el final de aquel río que tanto admiraba. Aquí Siddhartha renunciaría a la vida que tenía, dejando atrás a su familia, riqueza, el rango social que tenía e incluso su nombre, como todo un buen padre latinoamericano, para comenzar su propio camino vagando de manera solitaria por el mundo, adoptando una nueva filosofía la cual compartiría con toda la gente a la que se encuentre. Él odia a cualquiera que intente imponer un destino o negar la felicidad interior de otros, sin importarle si es un dios o un humano. Poco a poco fue encontrando personas en su camino que decidieron seguir sus ideales, creando una comunidad la cual realmente se veía feliz. Pero un día encontraría a un individuo en específico, un joven llamado Zero Fuku, quien en realidad era un dios que decidió quedarse en el mundo de los humanos para cuidar de ellos. Deseaba dar felicidad a todos los que se cruzaran el camino, pero al llegar a un pueblo se dio cuenta que todos ahí vivían en la desgracia. Su corazón era tan grande que este se entristeció enormemente, por lo que tomaría los malestares de cada uno de los habitantes, creyendo que esto traería la felicidad a las personas. Al cabo de un tiempo su cuerpo sería brutalmente afectado por todas las cargas que tomó, por lo que ahora él sentiría dolor y sufría. Esto no le importaba, pues era feliz por lo que ocasionaba a las personas, pero después de varios años, justo al llegar de vuelta a aquel pueblo, vería algo que lo traumaría. Conocería la verdadera naturaleza de la humanidad. Los humanos, al ser salvados de sus desgracias, perdían la felicidad, y esto solo los llevaba al camino de la depravación. Un dato bastante curioso es como ningún humano en aquel lugar agradecía lo que Zero Fuku hizo por ellos. Parecía que a todos les dio igual que en algún momento él les ayudara, excepto para el ave que encontró al inicio. Ese inocente animalito lo reconoció con gran cariño. De pronto Buda y la comunidad que forjó a lo largo de su travesía pasaban por el pueblo. Aquel dios creía que solo eran más personas tratando de librarse de las desgracias, pero estaba muy equivocado. Ellos, a pesar de verse descuidados, tenían un rostro de felicidad y satisfacción auténticos, algo muy alejado a los que vivían en aquel poblado, quienes solo los veían avergonzados. ¿Por qué todos los humanos que te siguen se ven felices? Y Buda nos daría la frase que más lo caracteriza. La felicidad no es algo que puedas dar a alguien más, es algo que alcanzas por ti mismo. Era algo tan simple y a la vez tan complicado. Las personas solo pueden volverse felices por su propia cuenta, no por las cosas materiales que tuvieran, ni por las desgracias que presentaban. El hombre, entre más tenga, tiende a volverse más infeliz. Un dios sentiría envidia de un humano. Zero Fuku deseaba que las personas lo elogiaran tal como a Buda. Él realmente quería volverlos felices, pero la manera que escogió fue equivocada. Como Buda, sin esforzarse, alcanzó algo que Zero Fuku jamás pudo, por más dolor y sufrimiento que cargaba al intentar salvar a los humanos. Las emociones negativas de aquel dios tomarían el control de su cuerpo. Todo el amor que alguna vez sintió se volvió odio. Ahora era considerado un demonio por los humanos. Justo cuando estaba a punto de acabar con una madre y su hijo, arremetió contra sí
consigo mismo, convirtiéndose en 7 seres diferentes, naciendo la leyenda de los 8 dioses de la buena fortuna, contando la mezcla de los 7 como un extra, anhelando algún día hacer castigo divino en contra de Buda. Si el video te está gustando, agradecería que dejes tu like para que así llegue a más personas. Justo cuando la balanza estaba en contra de la humanidad con una puntuación de 3-2, fue presentada la 6ª ronda, donde Buda, aquel que alcanzó la iluminación, anunciaría algo que dejaría toda la arena impactada. Voy a luchar por los humanos en la próxima ronda. ¡Gracias! Por primera vez un dios anunciaría que pelearía a favor de los humanos, traicionando así al Olimpo y causando una rabia en ellos que nunca habíamos visto. Incluso Odín le dejaría en claro que se ha vuelto enemigo de todos los dioses. Aunque para algunos era algo de esperarse, pues fue Buda quien le enseñó a las valquirias cómo fusionar sus almas con las de los humanos, lo que recibe el nombre de Volunder, misma técnica que permitió a la humanidad la oportunidad para enfrentar a los dioses. Además, parecía que Brunilda ya tenía en sus planes que Buda hiciera esto con anticipación, como si fuera algo ya planeado. A pesar de este cambio tan repentino, entre los dioses ya había alguien decidido a enfrentarlo, aquel conjunto de seres al cual ya conocemos, los dioses de la buena fortuna. Al inicio se pensaba que solo uno de ellos pelearía en contra de Buda, pero harían la mezcla de todos para dar origen al verdadero dios, Zerofuku, quien también se puede interpretar como desgracia. A pesar de lo que te mostré antes, aquí mantenía un aspecto espeluznante, todo esto debido a la tristeza que cargó gracias a los humanos. La batalla comenzaría casi de inmediato, siendo Buda el que diera el primer golpe. Parecía que la diferencia de poder era clara. Zerofuku solo se quejaba por el sufrimiento que cargaba, pero al parecer esto era clave, pues el arma que utilizaba se volvía más grande y destructiva en base al nivel de desgracia que absorbe de su dueño, el hacha llamada Catástrofe. A pesar de lanzar múltiples golpes, Buda seguía esquivando a la perfección. Parecía que este solo se burlaba de su rival. Esta increíble habilidad era gracias a que podía ver el futuro debido a la perfecta iluminación que este posee. Su primer ataque acertó de manera contundente para después esquivar y volver a atacar sin cesar, bailar como mariposa y atacar como abeja, dicho por el propio Hermes. De pronto Buda vería algo sorprendente. La desdicha de Zerofuku era tan gigante que su arma tendría un tamaño descomunal, casi el equivalente a la zona de la pelea, pero para él solo era el inicio, pues se encontraba con una sonrisa en su rostro. Iren, 6 reinos. De pronto convertiría su báculo en una especie de escudo, logrando resistir el ataque sin ningún problema, solo para después provocarlo. Todo esto fue gracias a su divino tesoro, el báculo de los 6 reinos, el cual cambia de forma en base a las emociones de Buda. Entonces, al presenciar un poco de susto, el báculo optó por volverse un escudo. Ahora tendría una nueva forma, una especie de bate con el cual haría un ataque directo que daría de lleno en Zerofuku. De nuevo, aquel ser oscuro trata de arremeter contra Buda, pero ningún golpe puede siquiera tocarlo. Su arma tomó un aspecto distinto al igual que la de Buda, volviéndose ahora un hacha y chocando en distintas ocasiones, hasta que hace una herida que atraviesa el torso de Zerofuku. Su infelicidad crece tanto hasta utilizar un nuevo ataque, Tormenta de desgracia. pero Buda ya está preparado para cualquier escenario, Tercer reino, reino humano. logrando esquivar y partir los ataques de aquel dios. Hace un momento se nos decía que era una batalla reñida, pero yo veo todo lo contrario. Un golpe sorpresivo por parte de Zerofuku no logra inmutar a Buda, quien intenta darle una reflexión en medio del combate. Tienes que amarte a ti mismo. Ganar parecía algo imposible para aquel ser, pues este solo sentía envidia porque todos observaban a Buda, pero por un pequeño instante al admirarlo de frente parecía que su arma se desvanecía y el aspecto tan tenebroso poco a poco se removía de su cuerpo. Ahora Zero entendía que Buda es solo un humano y que a pesar de ser razas distintas es quien mejor lo ha comprendido. Pelearían puño a puño por el respeto que sienten hacia su rival. Por fin Zero estaba sintiendo la felicidad. Parecía que el corazón de Buda estaba iluminando todas las desgracias que oscurecieron su corazón. De pronto un golpe haría caer al joven Zero y toda la arena comenzaría a festejar. Se nos mostraría la verdadera forma de aquel joven de nuevo, quien rebosaba de felicidad, pero de pronto algo impactante ocurriría. En medio de un feliz discurso, los cuernos que se desprendieron de su cuerpo atravesarían su cabeza, algo que sorprendería a todos. La primera vez que vi esta escena fue algo difícil de observar. De pronto, 2 dragones emergerían del interior de aquel dios, creando un cielo carmesí, pero justo cuando Buda intentó salvarlo, fue bloqueado por ese ataque. Una poderosa ventisca sacudiría la arena. Zero había sido envuelto en una especie de cascarón que palpitaba.
de pronto emergería un nuevo ser. Ni siquiera Buda podía saber qué era. Ahora no podía ver el futuro que le espera, pero su instinto le indicaba que se alejara de ahí. Parecía un monstruo salido del inframundo. Aquel nuevo ser recibiría el nombre de Ahun, el rey demonio del sexto cielo. Su origen es bastante peculiar. En la mitología, el mundo está dividido en 3 partes. El Valhalla es donde habitan dioses y espíritus. Midgard, donde se encuentra la humanidad y animales. Pero después tenemos a Helheim, el sitio donde habitan los seres sobrenaturales. Mucho antes de que Hades fuera el gobernante de este reino, Ahun había desatado toda su furia en aquel lugar, logrando destrozar la mitad de Helheim él solo, para después solo desaparecer de manera misteriosa. Pero Belcebú lograría recolectar unas pequeñas muestras con las que experimentaría, hasta formar una semilla, la cual implantaría en el joven Serofuku. Cuando se entremezclen las sombras de luz y oscuridad, los cuernos del inframundo despertarán y una oscuridad eterna nacerá. Ahora el combate real comenzaría y Buda parecía ya no tener aquella enorme ventaja. Ahora el resultado sería indefinido. Aquel demonio lanzaría una oleada de ataques, pero Buda se esforzaba por bloquearlos. Al parecer, aquel dios solo podía ver el futuro a través del alma de los otros seres, como si de una luz se tratara. Pero este demonio no poseía brillo alguno, por lo que ahora no podía anticipar lo que haría. Aquel demonio arremetería el castigo divino en contra de Buda mediante un ataque directo. Ciclo del Pandemonium. Apenas si podía cubrirlo con su escudo, pero no nos daríamos cuenta que en realidad logró hacerle un orificio, lastimando su ojo izquierdo. Parecía algo increíble incluso para los dioses. El poder de este demonio no era para tomarse a la ligera. Lograba convertir sus extremidades en armas. Ahora Buda estaba en aprietos en este encuentro. Recibiría distintos ataques de gravedad y solo podía hacerle un pequeño corte en el cuello. Mientras que Buda se veía enormemente preocupado, parecía que aquel ser solo disfrutaba esta pelea como si de un juego se tratara. Cada vez el cuerpo de Buda se encontraba más al límite. Aún así, nuestro favorito sabía que en el interior de aquel monstruo seguía Serofuku. Al escuchar provocaciones del demonio, la rabia de Buda se manifestaría. Por primera vez en muchísimo tiempo sentiría odio, aquella emoción de la que se deshizo por lo corrosiva que era, provocando que su báculo reaccione ante aquel sentimiento, adoptando una forma que ni Buda había visto antes. Guadaña de batalla de Salakaya. En una embestida, el choque entre ambas fuerzas sería prominente. Justo cuando Ahun contraatacaría, Buda haría lo mismo. Eterno destructor del karma de Samsara. La sangre caería a la arena. A pesar de que aquel demonio cubriera el ataque, este le haría efecto, pero Buda no se salvaría. Recibiría un golpe bastante grave. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Buda se mantendría firme a su frase inicial y no le importaría que su cuerpo haya sido atravesado. Caminaría hacia el frente, pues la determinación invadía su cuerpo. Una patada lo haría volar y aunque costándole gran esfuerzo se pondría de pie. Ni siquiera aquel demonio sabía de dónde sacaba tanta fuerza, pues se supone que en este punto debería estar acabado. Al parecer este ser oscuro ahora se encontraba en su mejor momento, pues el cuerpo de Serofuku era capaz de soportar el poder que emana, pero Buda lo provocaría llamándolo a alguien débil. Los ataques de Ahun eran como las mismas llamas del infierno. Buda solo trataba de bloquearlos. Entre las gradas, a pesar de la traición de Buda, los dioses no podían evitar emocionarse por ver la determinación de este. Incluso Ares pensaba que perderlo sería algo bastante contraproducente. Poco a poco lograron ver su estrategia, pues el ojo de Buda manifestaba una nueva habilidad. Aquel ser comenzaría a sentir temor ante aquel dios, pues era amenazante la gran fortaleza de nuestro iluminado. De pronto sacaría una nueva arma a partir de su brazo, pero no intimidaría a Buda, por lo que ambos se atacarían de nuevo. Pero de un momento a otro el báculo de Buda habría sido destruido por completo. Parecía que todo ya estaba decidido. Aquel príncipe estaba inconsciente en la arena. De pronto veríamos su interior y con él una luz que lo despertaría. Ahora Serofuku desde su interior apoyaba a Buda, por lo que este sería su nuevo Volunder, algo nunca antes visto. Aquella arma que anteriormente absorbía las desgracias ahora se alimentaba de la benevolencia de nuestro ser. El divino tesoro supremo, espada del Nirvana, Zero. Ahora los 7 dioses de la fortuna apoyaban al iluminado. Sería él quien arremetería ahora el castigo divino. La pelea entraría en el clímax, pues ahora ambos estaban a la par. Incluso en la tribuna logramos observar a su hermano tan querido. Tanto dioses como humanos coreaban su nombre. Todas esas ovaciones se unían a él, por lo que se volvía más fuerte a cada segundo. Aquel demonio se encontraba asombrado por las emociones tan positivas que habitaban en el cuerpo de aquel dios. De pronto el demonio haría un nuevo golpe fatal para Buda, pero esto no le importó, pues lanzaría un contraataque
ataque mucho peor. De pronto la habilidad de ver el futuro parecía volver a Buda, pues estaba esquivando sus ataques. Todo esto gracias al miedo que aquel demonio estaba sintiendo. A pesar de estar muy mal herido y ser capaz de recibir un ataque, Buda solo necesitaba seguir esquivándolos. Parecía que Ayun estaba llegando a su límite. De pronto aquel demonio lanzaría un ataque fatal que partiría a Buda. Pero esto solo se trataba de un genjutsu. Esto solo había sido una ilusión por parte de Buda, que lograría posicionarse detrás de aquel demonio para enfocar toda su fuerza en un solo ataque en conjunto con Zerofuku. Este golpe sería capaz de acabar con aquel ser tan horrible y dejaría a dioses y humanos totalmente sorprendidos. El pequeño Zerofuku habría caído en conjunto con aquel ser, pero lejos de encontrarse triste, se despidió con una gran sonrisa ante Buda. Al final, nuestro iluminado fue capaz de cumplir con su promesa y no podría evitar llorar por la partida de aquel joven. Un detalle increíble es ver cómo la misma ave que se encontró el pequeño Zero derramaría lágrimas encima de su árbol. Al final, Zerofuku sería llorado por todos, incluso los humanos que no le agradecieron en su momento. Al final, parece ser que Buda tiene ciertos sentimientos hacia Brunilda, quizá por eso peleó en pro de la humanidad. Gracias a los miembros que apoyan este contenido. Si quieres ver la pelea anterior, dale clic en la pantalla, y si ya subí la siguiente parte, dale a la otra ventana. No olvides suscribirte para no perderte nada de mi contenido.